Bien, como cada sábado, estamos continuando con el estudio en la primera carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan. En esta oportunidad vamos a meditar en el capítulo 3. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, los versículos 2 al 10. También vamos a usar varios pasajes auxiliares para apoyar cada punto de esta enseñanza. Vamos a comenzar aprendiendo en primer lugar que los hijos de Dios seremos semejantes a Cristo cuando Él vuelva. Insólito. Ya se lo voy a mostrar en la palabra. Los hijos de Dios seremos semejantes a Cristo cuando Él vuelva. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, leemos: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Jesús vuelva, quiere decir, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Extraordinario, increíble. De acá aprendemos varias cosas. Lo primero que dice es: amados, ahora somos hijos de Dios. Eso significa que antes no éramos hijos de Dios, éramos solo creación de Dios. Pero a partir del momento en que nosotros invitamos a Cristo a vivir en nuestro corazón, que lo recibimos como nuestro Salvador, como nuestro Señor, según la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, no lo vamos a mostrar porque ya lo hemos mostrado muchas veces. A partir de recibir a Cristo, nos hacemos hijos de Dios. En segundo lugar, a pesar de ser hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, que experimentaremos un cambio extraordinario, sobrenatural. Ahora no nos diferenciamos físicamente, aunque sí espiritualmente, del resto de la sociedad. Alguien nos mira y no encuentra diferencia. Sí, cada uno tiene su identidad, su personalidad, pero no es algo que sobresale, salvo cuando empieza a hablar con nosotros. Se da cuenta que nosotros tenemos un lenguaje diferente, actitudes diferentes, comportamiento diferente, una vida diferente, porque Cristo vive en nuestro corazón y eso produce cambios asombrosos. Pero todavía no hay cambios externos, físicos, que se distingan del resto de la gente. 3. Ese gran cambio se producirá cuando Cristo se manifieste, cuando Él vuelva a buscarnos en el arrebatamiento. Por si alguien no sabe lo que es el arrebatamiento, no es la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento es cuando Él vuelva del cielo repentinamente y no baja hasta la tierra, sino que queda en el aire. Y en ese momento los muertos, los cuerpos de los muertos que son salvos, cuya alma y espíritu ya fueron al cielo a estar con el Señor, los cuerpos de los muertos salvos van a ser resucitados. Y los que estemos vivos en ese momento, dice que en un instante, en un abrir y cerrar de ojo, seremos transformados y seremos elevados al aire, al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que a partir de entonces estaremos para siempre con Él. En los hogares va a decir: desapareció la tía fulana, desapareció mi primo, mi hermano, mi padre. Bueno, si alguno se quedó era porque no era salvo. Qué terrible. Esa gente va a quedar a pasar la gran tribulación en la tierra, donde va a gobernar el anticristo. Pero los verdaderos seguidores de Cristo serán arrebatados al cielo. ¿Cuándo? Imprevistamente, no se sabe cuándo. A lo mejor yo no termino esta enseñanza y subimos todos para el cielo. Ojalá fuéramos todos los que nos vamos, ¿no es cierto?
pero si se queda alguno, ay, ay, ay. El que se queda es porque no estaba preparado, porque no lo recibió a Cristo, porque no lo siguió, porque no le fue fiel, porque no vivió como Dios manda. Así que se producirá un cambio extraordinario. 4, seremos semejantes a Él. ¿Sabes lo que es ser como Cristo después de resucitar? Semejantes a Cristo, porque le veremos tal como Él es. Porque ahora lo vemos solo con los ojos de la fe. Si vos me decís, yo lo he visto en un cuadro, lo he visto en una imagen, esta es la imaginación de los artistas que pintaron el rostro de Jesús, pero en realidad nadie de estos artistas vio el rostro de Jesús, se imaginan. Pero cuando nosotros estemos con Él, le veremos cara a cara. Y es el día más glorioso de la historia de la humanidad, de los redimidos, conocerle personalmente, cara a cara, aquel que vino del cielo, se hizo hombre, murió por nosotros, resucitó, volvió al cielo y después viene a buscarnos. ¿No es glorioso esto? Por supuesto, pensé que íbamos a dar un grito de júbilo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Estamos expectantes que Jesús vuelva a buscarnos. Esa no es la segunda venida. En la segunda venida venimos con Él. Eso después del periodo de 7 años de gran tribulación. Pero seremos semejantes a Él. En 1 Corintios capítulo 13, versículos 9 y 12, leemos: porque en parte conocemos y en parte profetizamos. El 12, ahora vemos por espejo de cobre pulido como eran antes. Los espejos de ahora se ve claramente, pero en esa época los espejos eran de cobre pulido y se veía turbiamente, oscuramente. Mas entonces, cuando Cristo vuelva, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Como fui conocido por Dios, tendremos un conocimiento perfecto. Nada escapará a nuestro conocimiento. Ahora conocemos parcialmente las cosas de Dios, incluso todas las cosas, pero entonces tendremos un conocimiento perfecto. En segundo lugar, el verdadero cristiano se purifica para ser semejante a Cristo. Ya lo vamos a comprobar en la palabra de Dios. El verdadero cristiano se purifica a sí mismo para ser semejante a Cristo. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 3, leemos: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cada día, más parecido, más semejante a nuestro Señor. Acá vemos varias cosas. 1, somos salvos en el instante de recibir a Cristo como Salvador y Señor en nuestro corazón. Si lo hicimos de verdad, no de labios, sino genuinamente, en el momento de recibir a Cristo en el corazón como Salvador y Señor, confesándole nuestros pecados, en ese momento recibimos perdón, salvación, vida eterna, y el Espíritu Santo entra a vivir en nosotros y nos sella. Eso no es el bautismo en el Espíritu Santo, eso es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. 2, en ese momento somos declarados posicionalmente santos por Dios ante Él. ¿Qué quiere decir posicionalmente? Porque también se inicia un proceso de santificación. Ya al salvarnos hay cositas, costumbres, debilidades, hábitos que no debe tener un cristiano. Pero cuando uno nace de nuevo, uno no se da cuenta que hay cositas, o a veces cosas más grandes, que no tiene que tener un cristiano. Y a partir del momento que nos convertimos, el Espíritu Santo nos empieza a mostrar, nosotros renunciamos y nuestra vida comienza a santificarse, ir mejorando. Ese proceso dura toda la vida, cada día un poco más. Pero tenemos que ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo, que Él nos muestra, nosotros renunciamos a lo que a Él no le gusta
y Él nos ayuda a cambiar. Pero somos santos posicionalmente, quiere decir que ante Dios somos declarados santos desde el momento en que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. No hay tal cosa como proceso de canonización. Vamos a estudiar la vida de un fulano de tal, a ver cómo fue y después lo vamos a ascender a la categoría de santo. Eso es absurdo, antibíblico, no existe en la Biblia. Lo bíblico es que cuando uno se convierte, nace de nuevo, Dios te declara y me declara santo posicionalmente. Somos santos, pero inicia un proceso de santificación, como ya lo expliqué. 3. A partir de ese momento debemos proponernos con la ayuda de Dios santificar, purificar cada día nuestra vida. Es probable que durante esta enseñanza o mañana vos te das cuenta de que hay algo que no está bien. A ver, ¿qué? A lo mejor tu carácter, tu forma de contestar. A lo mejor estás acostumbrado a dar una promesa y después por cualquier cosa no la cumplís. Hay veces que no se puede, pero hay veces que se puede. Y nosotros nos olvidamos fácilmente, pero el Espíritu Santo dice, si vos prometiste algo, tu sí sea sí y tu no sea no, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando nos damos cuenta, nosotros decimos, Señor, santifícame. A partir de ahora que mi sí sea sí y que mi no sea no. Yo quiero parecerme a Cristo, yo quiero ser más santo cada día. ¿Me explico, hermano? Creo que está claro. 3. A partir de ese momento debemos ponernos en las manos de Dios para que eso ocurra. Solos, sin la ayuda del Espíritu Santo, no nos podemos santificar. En primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16 leemos: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Pero esta es una frase que no la entendemos, está en chino básico para nosotros. Es una expresión castellana, pero es un lenguaje antiguo. ¿Qué quiere decir? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Yo te lo digo con palabras más simples. Traten de entender lo más que puedan. Traten de entender lo que están leyendo, escuchando. Sed sobrios. Otra expresión un poco difícil de entender. Significa, usen su buen criterio, su buen juicio. Presten atención. Y esperad por completo en la gracia, en el favor de Dios, quiere decir, que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, cuando regrese. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia espiritual, cuando éramos inconversos, sino, prestad atención, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Se entiende, hermano? Dios pide que seamos santos. Santo quiere decir separado de lo vil, de lo sucio, de lo pecaminoso, del mundo, para Dios, consagrarse para Dios. En Hebreos, capítulo 12, versículo 14, leemos: seguid la paz con todos. Hagan todo lo posible en estar en paz con todos. A veces yo quiero estar en paz con otro, pero el otro no quiere. Ese ya es un problema del otro. Pero si yo no quiero hacer la paz con el otro, es un problema mío. Seguid la paz con todos. Hagan todo lo posible por estar en paz con todos. Y la santidad. Vivan en santidad, en pureza. Y escuchad bien cómo dice: sin la cual nadie verá al Señor. Nadie entrará al cielo. Yo quiero volver a enfatizar, hay gente que cree que una vez que es salvo, siempre es salvo. Fuimos salvados cuando recibimos a Cristo, estamos siendo salvados siempre y cuando yo no me aparte de Dios y le siga fiel, y seré definitivamente salvo cuando llegue a la meta, cuando entre al cielo. Le está hablando el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, a creyentes, y le dice: sean santos, vivan en santidad.
sin la cual nadie verá al Señor. Así que si yo acepté a Cristo, sigo a Cristo, soy un cristiano, pero vivo en pecado, yo no entraré al cielo, yo no veré al Señor. Más claro que eso es imposible. ¿Se entiende, hermano? Hay que ser realmente cabeza dura para negar esta realidad. No obstante, hay algunos de línea calvinista, que es el gran engaño de la época de la Reforma del siglo XVI, que dice: una vez que te salvaste, siempre salvo. Es un arma satánica. Entonces los cristianos se dejan estar. Yo soy salvo. Puedo ir al boliche, puedo tirar una cañita al aire, yo soy salvo. Embuste satánico. Fuiste salvo, pero cuida tu salvación con temor y temblor, porque te podés apartar del Señor, te podés perder y luego te podés ir al infierno. ¿Se escuchó bien lo que dije? ¿Se entiende bien esto? Hermanos, hay que cuidar la salvación. Ejemplo, Satanás no fue siempre Satanás. Satanás fue Lucifer, el ángel más perfecto creado por Dios, que tenía acceso al trono de Dios. Pero un día se engrupió, le subió el humo a la cabeza y quiso ser igual o más que Dios. ¿Qué pasó? Dios lo echó del cielo y se hizo Satanás o diablo. Y como él no quiso ser solo, arrastró a una tercera parte de ángeles del cielo, que son los demonios, los ángeles caídos. Así que, queridos, tenemos que vivir en santidad. Oh, pastor, eso es muy difícil. Para mí también, ¿sabes? No solo difícil, imposible. Pero con Dios es posible vivir en santidad. Porque si Cristo vive en tu corazón y el Espíritu Santo está en vos, Él te ayuda a vivir como Dios manda. Nosotros somos débiles, solos. En Mateo 5:8, Jesús dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados, dichosos, felices. Ahí tenés otra cita. Quiere decir que si yo soy un cristiano de corazón sucio, no entraré al cielo, perderé mi salvación. En tercer lugar, solo por medio de Cristo nuestros pecados son perdonados. Solo por medio de Cristo nuestros pecados son perdonados. En Primera de Juan, capítulo 3, versículos 4 y 5 leemos: todo aquel que comete pecado infringe, quiere decir viola, quebranta, también la ley de Dios quiere decir, pues el pecado es infracción, desobediencia, transgresión de la ley de Dios. Y sabéis que Jesús apareció para perdonar, quiere decir, nuestros pecados, y no hay pecado en Él, en Jesús. Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo fue sin pecado, el único que fue concebido sin pecado, creció sin pecado. Por ahí habrás escuchado, yo quiero decir con reverencia y respeto, pero para ser bien claro, que María fue concebida sin pecado. Eso no es verdad, eso no es verdad. La Biblia dice que el único que fue concebido sin pecado fue Jesús, porque no intervino el hombre, sino que el Espíritu Santo hizo que María concibiera y naciera Él. Yo no estoy diciendo que María fue una pecadora, pero María era una mujer igual que cualquier otra persona, escogida por Dios, bienaventurada, la amamos, pero no le podemos rogar a ella que ella intervenga ante Dios. Ella no es la mediadora entre Dios y los hombres. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Yo lo digo eso porque hay mucha gente inocente, dice: voy a pedirle a Dios, pero le voy a pedir a la Virgen María, o le voy a pedir a San Antonio, a San Expedito, a San. No, queridos, no son así las cosas. El que conoce la palabra de Dios sabe que para llegar a Dios, el único medio es Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Punto. No se puede negociar eso. Así que ahí tenemos que solo por medio de Cristo nuestros pecados son perdonados. ¿De aquí aprendemos? Varias cosas. Uno, todo pecado es desobediencia a la ley moral de Dios. A veces uno dice: bueno, le fallé a mi esposa, le fui infiel. Otro dice: le fallé a mi patrón, le robé.
Cuando vos le sos infiel a tu esposa o cuando vos le robaste a tu patrón, estás pecando contra Dios. También estás pecando contra la esposa y también contra el patrón. Pero todo pecado es contra Dios y contra la persona a la cual ofendimos. 2. Cristo vino a ofrecernos el perdón de nuestros pecados. Él no nos vino a condenar, vino a ofrecernos perdón de nuestros pecados. 3. Todos somos pecadores y necesitamos que Dios nos perdone. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, quiero hacerte una salvedad. Nosotros no dejamos de pecar, ya no somos pecadores. Estamos en otra categoría, estamos en la categoría de redimidos. Ya fuimos rescatados de las tinieblas, del pecado. Y los redimidos, a veces sin querer, pueden dar un resbalón y pecar. Pero le duele tanto cuando peca que va corriendo a pedirle perdón a Dios porque le duele. El que no es convertido, disfruta el pecado, se deleita en el pecado. Así que ahí está la diferencia. Así que a veces uno dice nosotros somos pecadores, pero para ser específico, nosotros no somos pecadores, somos redimidos, ya fuimos salvados. ¿Me explico, hermano? Pero no quiero decir que los redimidos no pecan, pecan circunstancialmente, pero el que no es un hijo de Dios peca continuamente, vive practicando el pecado. En 1 de Juan 1:8 leemos: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hay gente que se enoja, dice, pero yo nunca maté a nadie, yo nunca asalté un banco, yo no violé a una mujer, no violé a un niño. ¿Cómo dice que soy pecador? Pero Dios dice que todos somos pecadores. Aún un mal pensamiento ya es un pecado. 4. Si confesamos nuestros pecados directamente a Dios, Él nos perdonará y nos limpiará. Ahí hay otra aclaración. Nuestros pecados no le podemos y no le debemos confesar a un sacerdote, a un cura, ni a un pastor. Le debemos confesar a Dios. No es bíblico ir a confesarle a un cura los pecados, ni a un pastor. Yo he recibido muchas confesiones, pero me dicen, pastor, yo le quiero confesar mi pecado. Bueno, si vos me querés decir, yo te prometo guardar como secreto confesional, pero yo no te voy a absolver de tu pecado. Yo te voy a ayudar para que vos le confieses a Dios, porque la Biblia enseña que nuestro pecado hay que confesárselo a Dios. Entonces, cuando la persona me cuenta, yo le digo, lo que me dijiste a mí, ahora decíselo a Dios. Y Dios le absuelve, Dios le perdona, le libera. Pero sería una blasfemia: yo te absuelvo, yo te perdono. Ve a aquel rincón y reza allí 10 Ave María, reza 10 Padre Nuestro. No lo estoy diciendo con sarcasmo, pero quiero ser muy claro, porque hay muy gente que no conoce la palabra y se va, pobrecito, y repite un rezo y repite 10 veces y cree que eso es. No, vos podés rezar 20.000 Padre Nuestro, que si vos no estás arrepentido, Dios no te perdona. Para que Dios te perdone tenemos que arrepentirnos. Y arrepentirnos es más que un dolor de conciencia. Arrepentirnos es reconocer que hemos procedido mal y decidir con la ayuda de Dios no volver a hacer lo mismo conscientemente. ¿Estamos? El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, dice la palabra de Dios. Así que si alguien me quiere confesar su pecado, yo te escucho, pero yo no te estoy por perdonar, no te estoy por absolver, pero te voy a ayudar a que se lo confiese a Dios. Te lo quiero probar en la Biblia. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, leemos: si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién es Él? Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo no te puedo limpiar de tu maldad, un cura tampoco, pero Dios sí lo puede hacer. Dios sí lo va a hacer, porque la Biblia lo promete. En cuarto lugar, para no vivir pecando necesitamos permanecer unidos a Cristo. Para no vivir pecando necesitamos mantener una unidad con Cristo, permanecer unidos a Cristo. En 1 de Juan 3:6 leemos:
Todo aquel que permanece en Él, unido a Él, no peca, no practica el pecado. Todo aquel que peca, que vive pecando, quiere decir, no le ha visto ni le ha conocido. De aquí aprendemos varias cosas. Uno, la comunión íntima y permanente con Jesús nos libra de vivir pecando. La comunión íntima y constante. Si nos mantenemos una comunión íntima con Jesús, a la lona, campeón. Aunque vos tengas buenas intenciones, pero la unión con Cristo hace que te mantengas fiel, firme. 2, todo el que vive pecando no le ha conocido a Jesús ni tiene comunión con Él. En quinto lugar, nuestro testimonio de vida habla más que nuestras palabras. En 1 de Juan 3:7 leemos: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Es decir, cuando alguien obedece a Dios y hace lo correcto, demuestra con su vida que es justo, así como Cristo es justo. Y en el versículo 8 leemos: el que practica el pecado es del diablo. El que vive pecando es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí aprendemos varias cosas. Uno, vivir pecando es la evidencia que somos del diablo, porque el diablo siempre fue pecador. El que vive revolcándose en el pecado no es de Dios, aunque vaya a la iglesia. 2, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, vino para deshacer las obras del diablo. Tentación, atracción al pecado, influencia para practicar el mal. En sexto lugar, el que nació de nuevo no vive pecando porque la presencia de Dios permanece en él. Repito, el que nació de nuevo espiritualmente no vive pecando porque la presencia de Dios permanece en él. En 1 de Juan 3:9 leemos: todo aquel que es nacido de Dios, que nació espiritualmente de nuevo, no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué es esa simiente? Algunas versiones dicen la semilla. La presencia de Dios está en él. De aquí aprendemos varias cosas. Uno, el que nació de nuevo espiritualmente no vive practicando el pecado. 2, la presencia de Dios permanece en él y no vive pecando porque tiene una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En el versículo 10 leemos: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Esa es la evidencia. Todo aquel que no hace justicia, que no hace el bien, que no se conduce con rectitud, quiere decir, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Conclusión, hagamos un breve repaso de todo. Hemos aprendido varias cosas. 1, los hijos de Dios seremos semejantes a Cristo cuando Él vuelva. ¿Hay hijos de Dios esta noche en este lugar? Regocijate en el Señor. Vas a ser como Cristo. ¡Gloria a Dios! Semejante a Él. Y eso no es poca cosa, querido. 2, el verdadero cristiano se purifica para ser semejante a Cristo. Todos los días. Está diciendo, esto no me conviene hacer, esto no me conviene hacer, esto no le agrada al Señor. No se va como chancho al barro, como van todos. No, momento. Eso no hace un cristiano. Yo no lo hago. ¿Tu pastor te prohíbe? No. El Espíritu Santo vive en mí y Él me hace diferenciar la vida santa de la vida mundana. 3, solo por medio de Cristo nuestros pecados son perdonados. 4, para no vivir pecando necesitamos permanecer unidos a Cristo. 5, nuestro testimonio de vida habla más que nuestras palabras. La gente se fija cómo vivimos, cómo es nuestra conducta, cómo es nuestro proceder, cómo es nuestro lenguaje.
Somos un libro abierto, una Biblia abierta. La gente lee mirando nuestra vida. Nuestro testimonio habla más fuerte que nuestras palabras. 6. El que nació de nuevo espiritualmente no vive pecando porque la presencia de Dios vive en él. Pastor, ¿y cómo yo vivo pecando? Y no tener la presencia de Dios. ¿Y por qué? Porque Cristo no lo invitaste. Sí, lo invité, tal vez de labios, pero no de corazón. La pregunta final, ¿ocurrieron y ocurren todas estas cosas en tu vida? Si no es así, hoy podés comenzar invitando a Cristo a vivir en tu corazón. Y si ocurrieron, pero ya no siguen ocurriendo, hoy tenés la oportunidad de reconciliarte con Él, o por lo menos de consagrar tu vida a Cristo.